de la mañana, 34 minutos. Ustedes siguen en sintonía de Radio Atalaya y de su programa de opinión política, Punto de Vista. Ingeniero Mendoza, ya tenemos a nuestro invitado. Se trata del ingeniero comercial Carlos Javier Rabascal Salazar, que está con nosotros. Ingeniero Mendoza. Ingeniero, parece que tenemos algún problema de comunicación. Bueno, empecemos en todo caso, pues el diálogo Parece que se le fue la luz ahí. con Carlos Javier Rabascal Salazar. Fue candidato a la vicepresidencia, como todos sabemos, y ahora pues está caminando en rumbo a ser candidato presidencial. Lo saluda pues el periodista Alcides Montilla, está con nosotros también, el abogado Hugo Fabricio Landívar Orellana, nuestra compañera Noemí Ceballos y también el ingeniero Andrés Mendoza Paladines. Carlos, es muy probable que si usted se lanza como candidato presidencial, ese correísmo blando, el correísmo blando, dejará realmente al correísmo por apoyarlo a usted, porque consideró siempre que usted era el candidato presidencial que tenía que haber escogido Correa para las últimas elecciones, porque también dijeron que hubiese sido otros los resultados con usted. ¿Cuál es su comentario? Buenos días. Muy buenos días, Alcides, Hugo, Noemí. Bueno, no sé si mi querido amigo Andrés está escuchando, pero en todo caso, muy buenos días. Gracias por la invitación. A ver, la pregunta que tú me haces, Alcides, es una pregunta muy focalizada. Yo no apuntaría tan solo al voto blando, es decir, yo le estoy hablando es a todo el pueblo ecuatoriano, porque la crisis que está viviendo el país evidentemente afecta a todos. Incluso lo que yo he propuesto es una gran concertación que va más allá de la izquierda y de la derecha, porque la crisis que está viviendo el Ecuador es una crisis bastante delicada. Hay un gran signo de interrogación sobre lo que contiene la caja fiscal. No sabemos porque el gobierno del señor Guillermo Lasso no ha sido transparente en eso, simplemente habla de austeridad, habla de que ha establecido el equilibrio fiscal, cuando hoy el déficit fiscal está por encima de los 5.000 millones y él se vanagloriaba que lo tenía en 2.000 millones. El Ecuador no está creciendo económicamente, tenemos un problema de seguridad, etcétera. Es decir, yo más allá de hablar a un sector del electorado, yo le hablo a todo el electorado, mi querido Alcides, ¿no? Sí, Las ahí 8 de la está. mañana con... Sí, adelante, Alcidito. 8 de la mañana con 38 minutos. Estamos dialogando con el ingeniero Carlos Rabascal, ex candidato a la vicepresidencia de la República. Don Alcides Motilla, a ver, nosotros estamos bien. Parece que Alcides tiene algún inconveniente con el asunto de la energía. Es un problema, Carlos, realmente por el asunto que quita las señales. No sé si ahí nos está escuchando, me parece que no, Alcidito, nosotros sí lo vemos perfectamente, pero hasta retomar, sí, Lo veíamos, ya se levantó. ya se levantó. Qué gusto saludarte, Carlos, ¿eh? Andrés, igual un fuerte abrazo para ti, un gusto verte después de tanto tiempo. Así es, pero siempre estamos siguiendo tus declaraciones y tu trabajo. A propósito, tú estás viviendo en la capital de la República prácticamente. Sí, ya llevo 11 años viviendo acá en Quito. Ya, y entonces estás aclimatado, pues ya. Aclimatado al clima, obviamente, a lo que no estoy acostumbrado es a la falta de planificación. Imagínate con este tema de los cortes de energía eléctrica y los racionamientos, la cantidad de mentiras que se hablan y además una mala organización y planificación en este sentido, que todos los días es un cambio distinto, que para ustedes como comunicadores es imposible poder estar listos para un cambio de todos los días. Lo estamos Claro, viviendo en este momento. Lo estamos viviendo en este momento. exactamente. Hay una cantidad de cambios tremendos y de modificaciones, porque si un día, por ejemplo, el viernes de la semana pasada, era el corte, por decirlo, de 11 a 12, y ayer dijeron
de 11 a 2 de la tarde, perdón, 3 horas. Y ayer dijeron que iba a ser 1 hora y media, uno presume que debería ser dentro de ese mismo horario, pues no, de 11 a 2:30 o de 2:30 a 2, no. En esos casos le ponen de 2 a 3 de la tarde, por decir, le cambian todos los días. Entonces, es algo realmente no solamente muy confuso, sino que no permite planificar las actividades productivas. Y en el caso nuestro de la comunicación, es aún más complicado porque tenemos estudios, plantas transmisoras y tenemos repetidoras. Entonces, por ejemplo, en el caso de Atalaya tenemos el estudio en Kennedy Norte, en el Cerro Azul, repetidora, y en la vía Durán Tambo, la planta transmisora. Entonces, son 3 lugares los cuales tenemos que estar todo el tiempo monitoreando, y si bien tenemos en uno batería, en el otro generador, igual es todo un inconveniente. Pero bueno, vamos a ir con las preguntas cuando son las 8:41, 8:41 del licenciado Julio Ayala Serra, que se encuentra también sin energía eléctrica, está por la vía del celular. ¿Cómo estamos, Julito, para las preguntas a don Carlos Rabascal? Gracias, Andrés. Bueno, todavía hay energía eléctrica. Lo que no tengo es internet. No sé por qué razón, pero no tengo internet. Bueno, pero un saludo para Carlos Rabascal, a quien lo conozco desde hace muchísimos años. Cuando en el gobierno de Sixto Durán Ballén, Carlos Rabascal era un hombre de confianza de Alberto Dajic. Lo conozco, y entonces Alberto Dajic era vicepresidente de la República y director del Partido Conservador. Yo pensé que Carlos era conservador, pero luego lo vi aparecer en la política en el otro extremo, en el extremo de la izquierda. Entonces, para irse de la derecha a la izquierda, seguramente pasó por el centro. Por eso es que ahora Carlos dice que le habla a todos los ecuatorianos, a los de izquierda, a los de derecha y a los del centro. ¿Es así o no es así, mi querido Carlos? Mi querido Julio, primero, qué gusto volverte a escuchar luego de tanto tiempo. Son muchos años que no te escucho, muchos años. Bueno, a ver, hagamos algunas No aclaraciones. escucha Radio Atalaya, porque yo no he dejado de estar en Radio Atalaya desde hace 30 años. No, me refiero a escuchar personalmente, no me refiero a escuchar a través de la señal. Ah, ya, perfecto. A ver, Julio, algunas precisiones. Y esas precisiones son pertinentes porque además tú formaste parte de esa campaña del año 92, que fue una campaña bastante larga, fue una campaña desde el 91 al 92. Si tú recordarás, mi cercanía era con la familia Durán Ballén, producto de que yo, cuando salí de trabajar del colegio, César Durán Ballén me llevó a trabajar con él al banco y luego a Confianza Compañía Anónima de Seguros. Por tanto, mi relación más con Alberto, que también es mi amigo, mi relación era fundamentalmente con Sixto Durán Ballén. Y no era conservador, porque yo no formé parte del Partido Conservador. Ahí estás equivocado. Tú muy bien sabes que yo estuve más cercano a Sixto Durán Ballén que al propio Alberto Dajic. Y sí, estuve un año en ese gobierno, porque como yo, un año en el gobierno del arquitecto Sixto Durán Ballén, y bueno, tú no estuviste en esa sesión de gabinete, pero yo en esa sesión de gabinete, en la cual fue la última que yo asistí, yo indiqué que me retiraba porque no estaba de acuerdo con la política de la derechización extrema, una ortodoxia extrema que se estaba implementando en ese momento en el gobierno del arquitecto Sixto Durán Ballén. Pero como siempre tuve relación muy cercana a Sixto Durán Ballén y a César Durán Ballén, en ese año, que fue un año que tan solo estuve en el gobierno, pues simplemente me retiré y volví al ejercicio profesional. Así que hecha esa precisión. ¿Y por qué yo convoco a todos pasando por el centro? ¿Y por qué sí me declaro progresista? ¿Por qué? Porque la crisis del Ecuador ha venido existiendo desde que regresamos a la democracia, mi querido Julio. Y no hemos podido revertir los indicadores sociales ni los indicadores económicos. El Ecuador siempre ha vivido en crisis económica. El Ecuador siempre ha vivido con unas grandes brechas sociales, educativas y culturales. Y evidentemente los sectores de la derecha han generado muchas complicaciones a la posibilidad de crecimiento económico y de desarrollo del Ecuador.
Y sí, por eso me volví progresista y por eso soy progresista, porque progresista no es una mala palabra, porque va más allá de las ideologías. Hay progresistas de centro, hay progresistas de izquierda, hay progresistas de derecha. No se ubica tan solo en una tendencia ideológica. El propio Papa Francisco, que representa la doctrina social de la Iglesia, dice que las ideologías le han hecho daño al mundo. Así que en este sentido lo importante es saber enfocar cuáles son los problemas del Ecuador para poder recomenzar a trabajar en un rumbo planificado para sacar al país de la crisis. ¿Y cuáles son esos ejes sobre los cuales hay que trabajar, mi querido Julio? Es primero el tema de la seguridad, que es lo que más está agravando la situación del país. Si no tenemos seguridad, no vamos a tener reactivación económica, no vamos a tener trabajo, etcétera, etcétera. Por tanto, el tema de la seguridad es un eje importantísimo. Los otros ejes tienen que ver con la reactivación económica, la dinamización de la economía territorial, para lo cual hay que cambiar la organización política territorial en el Ecuador, que genere trabajo. Tenemos que recuperar la salud pública. Una salud pública que se ha echado a menos, todos los ecuatorianos, y esto no es cuestión de ideología, esto es cuestión de gestión. Hubo un gobierno que lo hizo bien con todos sus defectos y con todas sus críticas, pero lo hizo bien. Había hospitales, había operadores de salud, había medicinas, etcétera, etcétera. Hoy no hay nada de eso. Basta ir a la red de hospitales públicos y a la seguridad social donde vemos el destrozo. Hay que cambiar el modelo. Pero ahorita en estos momentos, el gobierno declara emergencia y parece que están esperando también que venga el niño para declarar también emergencia. Y en seguridad también declaran emergencia. En la época de Correa, cuando tú estuviste en ese gobierno, también se declaraba emergencia, claro que sin ninguna razón, pero para mí emergencia significa corrupción. ¿Tú qué criterio tienes al respecto de las emergencias, Carlos? Te vuelvo a hacer otra precisión, mi querido Julio. Yo no estuve en el gobierno de Rafael Correa. Yo no fui funcionario público. Yo creo que estás equivocado tanto en la del 2092 como la de acá. No he sido funcionario público del gobierno de Rafael Correa. Ya. Ahora, a tu pregunta, el tema de la emergencia. En el tema de seguridad estamos en emergencia. Oye, perdóname, el narcotráfico está presente. Carlos, perdóname, pero o sea que te pusieron de vicepresidente en las listas de Correa por gusto, porque eres bonito o porque te identificabas con Correa. Yo no he dicho que era funcionario, dije que estabas con el gobierno de Correa. Acabas de decir que era funcionario, acabas de decir que era funcionario, o sea, entonces simplemente fue un lapsus tuyo. Estabas con el gobierno de Correa. No, no, tú dijiste funcionario. Estabas con el gobierno de Correa. Mi querido Julito, me dijiste Por funcionario. tus declaraciones como periodista, en las intervenciones siempre eran a favor de Correa. A ver, no, a ver, ¿tú crees que eso es lo importante ahorita? Que nos quedemos centrados en que si Oye, te estoy preguntando sobre las emergencias. Vamos a las emergencias. A ver, yo formé parte del Frente de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, mi querido Julio. Y nosotros con el equipo de trabajo en Frente de Transparencia y Lucha de la Corrupción establecimos toda una política y toda una estrategia casualmente para resolver el tema de las emergencias, porque la emergencia, sí bien es cierto, se crean ciertos espacios y ciertas ligerezas, ciertas flexibilidades que pueden caer en corrupción. Casualmente por eso nosotros presentamos en el gobierno de Moreno una gran reforma a la ley, a todo el sistema nacional de la contratación pública. Lamentablemente, el presidente Moreno, todo ese trabajo que se hizo en los 6 meses cuando se creó ese Frente de Transparencia, Lucha contra la Corrupción, simplemente lo archivó. Y para poder evitar esos procesos de corrupción en la contratación pública, necesitamos una gran reforma al Sistema Nacional de Contratación Pública. Y eso tiene que ser una reforma profunda que regule y controle todos los procesos precontractuales, contractuales e incluso los postcontractuales. Ahora, ¿habrán casos que tendremos que ir a emergencias? Por supuesto que sí, porque si el país está cayendo a pedazos, evidentemente habrán cosas que hay que hacer de forma urgente. Pero si ni siquiera en el gobierno del señor Lasso, o sea, las cosas que no son urgentes, no se las han hecho. Peor en el tema de la seguridad, que hoy sí merece una urgencia, Julio. Abogado Hugo Landívar, continúe con el diálogo, por favor. Muchas gracias, Julito. ¿Cómo está, ingeniero? Buenos días. Hugo Landívar lo saluda. A ver, yo tengo ¿Qué aquí... tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? A ver, yo tengo aquí unas cuantas preguntas.
Usted se ha desmarcado obviamente del correísmo. Entonces, ahora en las próximas elecciones, que prácticamente en 6 meses vamos a estar ya en un ambiente, eh, digamos, electoral, ¿no? Ujú. Porque ya comienzan a organizarse los cuadros, etcétera. ¿Usted ha tenido conversaciones con qué movimientos o a dónde o quiénes le han abierto la puerta a usted, ingeniero Rabascal? Ay, no es que me hayan abierto las puertas a mí o que me las hayan cerrado, mi querido Hugo. A ver, Correcto. yo salí públicamente a hacer una invitación. Dada la situación crítica que vive el país, yo he hecho una invitación a una gran concertación. Y a una gran concertación he dicho porque los problemas del Ecuador van más allá de la derecha-izquierda. ¿A quiénes matan en la calle? ¿Solo a los de la izquierda? ¿Solo a los de la derecha? No, matan a los dos. A todos. ¿Quiénes no tienen trabajo? No tienen trabajo los de la izquierda y los de la derecha. Y el Ecuador está viviendo, estas urgencias las vive porque nunca ha sabido manejar, enfrentar los temas estructurales del país. Hace poco tiempo, teníamos 5 de cada 10 ecuatorianos que vivían en la informalidad, que no tenían ingresos seguros, que no tenían ingresos estables, que no tenían trabajos seguros, que no tenían trabajos estables, etcétera, etcétera. Hoy ya no son 5, hoy son 7 de cada 10. Y mientras más nos acerquemos a 10 porque no hagamos nada, el Ecuador está yendo a una posible explosión social. ¿Desde hace cuánto tiempo venimos hablando de la seguridad social? Independientemente, todos los problemas, todos los gobiernos que han pasado han cometido errores. Y todos los gobiernos que han pasado no han querido enfrentar una reforma estructural a la seguridad social. ¿Qué se lo puede hacer? Hoy se está discutiendo, con parámetros que yo no estoy de acuerdo, pero se está discutiendo. Pero necesitamos más debate. Entonces, ¿a qué he invitado yo? A que trabajemos en función de ejes estructurales para sacar al país de la crisis. A eso, a esa invitación que yo he hecho, han aceptado a conversar 4 organizaciones políticas, que no puedo decir todavía los nombres. Ya he conversado con 2. Hoy voy a conversar con las otras 2. Pero adicionalmente hemos hecho una invitación a organizaciones sociales y ciudadanas, porque yo creo que es el momento también de que esta democracia, si la queremos fortalecer, también lo hagamos desde la base social, desde la base democrática del país. Y hacia allá apuntamos. Así que estoy intentando esto. En un intento de cosas puede tener uno éxito como no puede tener éxito. Lo que no quiero quedarme es con los brazos cruzados y no hacer nada. Porque yo soy un hombre que siempre camina. Aprendo del pasado, pero del presente al futuro tengo que proyectarme. Porque si el Ecuador no soluciona los problemas desde hoy va a ser un país insostenible, Hugo. Así es, así como usted invita a los diferentes partidos a una unión, una especie de reconstrucción nacional para el próximo periodo 2025 y en el de ahora, en el del señor Noboa electo presidente, ¿usted qué consejo le daría o qué preguntas les pondría usted para la consulta popular, ingeniero? Bueno, reconociendo que Daniel ha ganado las elecciones democráticamente, él Correcto. tiene pues, todo el derecho de establecer el rumbo que él crea pertinente en función de su gobierno. Lo que sí creo que Daniel Noboa debería enfocarse básicamente en 2 temas por producto, que apenas son 17 meses, y en esos 17 meses no hay cómo perder el tiempo. El uno es la seguridad. O sea, primero tiene que tener un objetivo, pacificar el país. Y pacificar el país no solamente es la fuerza de seguridad en la lucha contra el narcotráfico, sino también pacificar el país en términos de convivencia social y generar sentido de pertenencia, porque este es un problema que nos afecta a todos. Entonces, Daniel se tendrá que enfocar en el tema seguridad por un lado y en el otro lado por el tema de la reactivación económica para que genere trabajo de forma urgente. Mire, Hugo, eh, no, el crecimiento, el Ecuador, desde que estuvo en la pandemia acá, no ha regresado la posición económica de la prepandemia, es decir, al año 2019. Y sería malo compararnos con el 2019 porque ya el 2019 era un año de recesión. Así Deberíamos es. tratar de regresar es al año 2018, ¿sí? Pero ¿cuántos años han pasado desde el 2020 acá y no hemos sido capaces de proyectarnos a una recuperación?
Si el Ecuador no genera un crecimiento económico sostenible, no vamos a poder alcanzar un verdadero desarrollo ni económico, ni productivo y lo más importante, social. Y en ese sentido, tenemos que apuntalar al país para que todo vaya orientado a generar esos crecimiento económico. Mire usted, hoy en día, ¿qué es lo que está pasando? No tenemos crecimiento económico. Solo el señor Guillermo Lasso dice que se está reactivando la economía, pero a ciencia cierta no se está reactivando la economía. A ciencia cierta no tenemos crecimiento económico. Entonces, si no tenemos crecimiento económico, no crece el volumen de base imponible para poder recaudar más. Y si no podemos recaudar más, ¿cómo vamos a invertir en educación? ¿Cómo vamos a invertir en salud? ¿Cómo vamos a invertir en seguridad? Entonces, tenemos que comenzar a apuntalar en los ejes de reactivación económico, que no podemos hablar tampoco en abstracto. Tenemos que comenzar a hablar un crecimiento económico con dinamización de las economías territoriales que existen en el país. Correcto. Entonces, en base a esa respuesta, ¿qué le quitaría o qué le pondría usted a la Constitución en una pregunta en la consulta popular? A ver, ojalá que no haya necesidad de consulta popular, Hugo. Porque yo creo, y por lo menos me baso en lo que se está diciendo y que se está conociendo a partir de los medios de comunicación, porque lamentablemente pues todavía no se conoce a ciencia cierta ni cuál es el gabinete completo, sobre todo en temas tan sensibles como seguridad, como economía y como ministro de gobierno, como ministerio de gobierno. Una vez que regrese Daniel Noboa, pues me imagino que nos dará a conocer, supongo, quiero creer que si bien no está acá, se está trabajando en eso, pero si se va a obtener la mayoría en la Asamblea, como se dice que se le va a atender, no sería necesario, no debería ser necesario una consulta popular que nos hace gastar dinero y que además puede generar un conflicto político electoral y distorsiona y pudiese distorsionar la realidad del país. Muchas gracias, ingeniero. Le pasamos a Noemí la siguiente A pregunta. usted, Hugo, un gusto escucharlo. Muchas gracias, Hugo. Buenos días a los oyentes, Alcides, Julio. Buenos días, ingeniero Carlos Rabascal. Un gusto, Muy Noemí buenos días. Ceballos. Mucho gusto. Yo recuerdo, me parece que fue después de la segunda vuelta o ya cuando se habían anunciado los resultados, usted dijo de que definitivamente en el 2025 iba a estar en la papeleta con o sin apoyo de Rafael Correa. Entiendo que eso es inminente, o sea, usted se ve ya en las papeletas con apoyo de ellos o con apoyo de cualquier otra bancada, ¿no? Noemí, a ver, yo vengo diciéndolo el 2025, no después de las elecciones de estas últimas elecciones del 2023. Si ustedes revisan mis declaraciones en Diario El Universo, en Diario El Expreso y en algunos otros medios de comunicación, hablo del Diario El Universo y el Diario El Expreso porque hoy son los pocos medios de comunicación impresos. Y eso es mucho, y esas declaraciones las hice mucho antes de la muerte cruzada y mucho antes de estas elecciones, evidentemente, del proceso del 2023. Por tanto, el proyecto siempre fue el 2025. Yo venía trabajando con un grupo de personas, con un grupo de ciudadanos a nivel nacional, porque estamos preocupados de lo que está pasando en el país. Y cuando yo hago la invitación a la concertación, es una invitación libre. El que se quiera sumar se suma, el que no se quiera sumar no se suma, punto. Y en todo caso, yo le hablo a la ciudadanía, porque cometemos el error de pensar que la ciudadanía está afiliada a partidos políticos, que la ciudadanía se identifica con la izquierda y la derecha. Si usted revisa estudios serios de carácter cualitativo, investigaciones, le va a determinar que la gran mayoría de la población no se encuentra afiliada a un partido político y que la gran mayoría de la población no se identifica ni de derecha ni de izquierda. Se identifican como son ciudadanos que tienen necesidades. Pero esos ciudadanos que tienen necesidades merecen su atención, merecen la atención. Miren lo que estamos pasando el día de hoy acá. A mí sí me indigna algo. Escuchar al presidente de la República y al ministro Santos diciendo que la crisis energética es producto de que los pobres pasaron de ventilador a aire acondicionado. Dios Una mío, barbaridad. eso es una barbaridad. Pero ¿qué dice? ¿Qué dice también? Que es producto de la reactivación económica. O sea, eso es vivir en una burbuja, en un estado de negación, no conocer el país. ¿Qué le dice el presidente Petro? El presidente del Petro le dice, te vamos a ayudar, Ecuador, a
con nuestras reservas que tenemos, con la capacidad de generar energía termoeléctrica. Oiga, nosotros tenemos capacidad también de energía termoeléctrica. Si bien nuestra mayor capacidad de generación es la hidroeléctrica, nosotros teníamos infraestructura termoeléctrica, pero ¿por qué no la tuvimos preparada? Porque no hubo planificación, porque no hubo voluntad, porque no hubo decisión política, porque no se quiso poner recursos para darles mantenimiento. Entonces, ahora estamos viendo cómo es importante la planificación en un país, como en cualquier actividad de la vida, como ustedes en su medio de comunicación. ¿Acaso ustedes no planifican? Tienen que planificar. Entonces, eso debemos revertir en el país, porque no puede ser que al país lo querramos sacar de la crisis y no sepamos qué es lo que tenemos que hacer para generar crecimiento económico, no sepamos qué es lo que tenemos que hacer para tener un modelo de salud pública que sea sostenible, no sepamos qué debemos hacer para mejorar la educación pública. Es decir, a ver, yo creo que el hipercentralismo, Noemí, nos ha matado. Yo creo que ya llegó el momento de hablar de una nueva organización política territorial, que sería la columna vertebral para desconcentrar la política y que nos permita dinamizar los territorios. ¿A qué me refiero con esto? Las regiones autónomas descentralizadas. Si seguimos con ese hipercentralismo en la mente y en la política, lamentablemente no vamos a salir adelante. Pero sí se puede salir adelante si enfocamos bien las cosas. Por eso yo he planteado los ejes: salud, reactivación económica, dinamización económica productiva con trabajo, la seguridad, la educación pública, una gran reforma política en el Ecuador. Y, evidentemente, una reforma al Sistema Nacional de Contratación Pública que nos permita luchar contra la corrupción. En esa línea, usted ha mencionado algo súper importante, el sistema de contratación pública en Ecuador. ¿En qué línea iría esa reforma? O sea, yo también concuerdo con usted que hay que hacer muchas modificaciones, concuerdo en lo que nos ha indicado sobre el tema de la planificación. O sea, el gobierno es como una empresa, es como que hay que planificar y que hay que prever. De hecho, con el tema del niño eran ciertos aspectos que se tenían también que tener en mente a corto plazo, ¿no? Pero en el sistema de contratación, ¿por qué línea o en qué línea irían los cambios? A ver, debe haber en muchas líneas deben ir los cambios y las reformas, como por ejemplo, es decir, a ver, este tema, comenzando a diferenciar las cosas. ¿Qué es una contratación pública? La contratación pública nace de un concepto de lo que es la democratización de la contratación para beneficiar a quién, al Estado por un lado, pero también a los diferentes actores, a los distintos contratistas que participan en la contratación pública. Uno, crear un gran catastro de la contratación pública. Catastros de la contratación pública con los contratistas principales, con aquellos que subcontratan y aquellos proveedores que están. ¿Para qué? ¿Para qué el catastro? No solamente para la identificación de saber quiénes son, sino que esto venga a la mano con una adecuada calificación. A ver, ¿qué experiencia tiene? ¿Desde cuándo tiene cuántos años de experiencia tiene? ¿Qué capacidad de ejecución tiene? ¿Cuál es el récord de contratos que han realizado y han cumplido? ¿Cuál es el récord que no han cumplido? ¿Cuál es la distribución geográfica que tienen? ¿Qué tipo de aporte de valor nacional tienen? Porque también vendrán extranjeros, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y adicionalmente a eso, es decir, cuando se habla de especialidad, yo no puedo tener constructores proveyendo de medicina pues, a la salud pública. Por eso que es importante establecer la identificación y el catastro. Luego de eso, establecer bien en los términos de referencia a la contratación pública la modalidad de contrato. Ahora se habla de subasta inversa, pero no se puede hablar de subasta inversa en contratos muy especializados. Pues. No es que en la subasta inversa en contratos especializados corre el riesgo que venga un irresponsable, se baje el precio, ¿verdad? Y resulta que después quiera negociar y porque no tiene la preparación para ejecutar ese contrato. Entonces tenemos que ir cortando las vías que facilitan la corrupción. Luego, el tema de los precios unitarios por rubros. A ver, tenemos que establecer bien cuáles son los precios unitarios de cada uno de los rubros en la contratación pública.
Porque ahí, si hay un precio unitario y alguien a ese precio unitario se le baja un 25 o un 50%, obviamente hay allí algún tipo de irregularidad. Entonces tenemos que comenzar a tener toda esa revisión y monitoreo de eso. Y lo otro es un sistema de trazabilidad del dinero en la contratación pública, ¿verdad? Para evitar que se coja el anticipo y se tape huecos, o que se coja el anticipo y que también vaya a pagar O coimas. sobreprecios. Entonces, claro, evitar los sobreprecios. Entonces, si tenemos una articulación, servicio de rentas internos, sistema financiero, ¿verdad? UAFE, etcétera, 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 entonces podemos ver que el momento que alguien pida una factura, vamos a ver cómo ese contratista está dando uso al anticipo que recibe y a las futuras planillas, porque tendrá que sustentar todo. Y de esa manera vamos evitando y vamos luchando contra la corrupción. Vale. Y evidentemente en los contratos de emergencia, sí, puede haber contratos de emergencia, pero la Contraloría debe participar, no en el post, pues. La Contraloría tiene que participar desde el principio para estar y establecer una parametrización de formatos de contratación y de concurso, a efectos que no venga ningún creativo que maneje las términos de referencia para favorecer a alguien. Entonces, el problema es que aquí la Contraloría se ha convertido simplemente en un obstáculo y un perseguidor en vez de un contribuyente a la eficacia y a la eficiencia de la contratación pública, Noemí. Claro, y que sea Las 9. una contratación ágil, ¿no? Uh-huh. Eh, en esa línea, solamente tengo una pregunta final. ¿Usted cree en las asociaciones públicos-privadas que se creó ya desde algún momento y además otorgaban incentivos tributarios, un ente privado como un gestor ayudando al sistema, a la entidad pública? Pero por supuesto que creo en la alianza público y privada, en todos los países del mundo funciona. A ver, el problema es que la viveza criolla hace que se afecte la reputación de todos estos modelos. A ver, la alianza pública y privada es por supuesto que es muy buena. A ver, si el Estado en un momento dado no tiene los recursos para desarrollar hidroeléctrica, para hablar de algo que está en boga en este momento, ¿verdad? Entonces, ¿qué tengo que hacer como Estado? Yo no me puedo quedar con los brazos cruzados por una sencilla razón. Si el crecimiento de la población, si hay un crecimiento de la población constante, significa que hay un consumo creciente de la energía. Y si yo no creo la infraestructura necesaria para poder satisfacer a ese consumo creciente de energía, entonces voy a tener problemas. Entonces, ¿qué hago? Ahí funciona la alianza público-privada. ¿Por qué no? Sí, eso no hay que tenerle miedo. Lo que sí hay que hacer es evitar, tratar de neutralizar mediante procesos de transparencia a la corrupción, a esa viveza criolla, a esa zapada que se dice, ¿verdad? Entonces Claro. tenemos que comenzar a trabajar en procesos y modelos de transparencia, para lo cual tenemos que llegar a gobiernos digitales. Ahora, como ustedes comprenderán, esto no es de la noche a la mañana. Lo que pasa es que la ciudadanía hoy en día exige resultados de corto plazo y hay que dárselos, pero hay que dárselos con voluntad política y por eso es importante la concertación. De acuerdo. Las Muchísimas 9 de la mañana, 9 de la mañana con 7 minutos, 9 con 7 minutos. Carlos, queríamos pues agradecerte. No sé si Alcides tiene una última inquietud. El tiempo se nos vino corto, pero no sé si Alcides ya ha retomado la conexión y con eso pues luego vamos a la pausa comercial. Adelante, mi querido Alcides. Hola, ¿me está escuchando Carlos? Sí, sí lo escucho. Carlos, de la lectura que yo tengo de mis archivos periodísticos respecto de sus últimas declaraciones, usted es un progresista de centro, por fuera del correísmo, que busca a través de la concertación desde el centro captar la presidencia de la República. Así es. Desde el centro quiero hacer que el Ecuador sea sostenible. Si Carlos Rabascal en esta concertación y en esta alianza es el candidato, no tiene importancia, porque la alianza lo definirá. Yo lo que quiero es trabajar por mi país. Yo tengo 63 años, Alcides, y seguramente, bueno, no todos, Noemí es mucho más joven, evidentemente, pero
Andrés, tú, lo veo acá, creo que a Jacinto y Hugo, ya pasamos los 50 años, ya pasamos los 50 años. Nosotros hemos sido testigos del regreso a la democracia. Yo digo, ¿los problemas han cambiado? No, los problemas se han intensificado, pero los problemas siguen siendo lo mismo. No se trata de Carlos Rabascal en la elección presidencial de 2025. Si la alianza define que soy yo, pues seré yo, y si no decide que sea yo, no seré yo. Pero aquí lo que importa es la vida de los ecuatorianos, que hagamos por fin un país que sea sólido, que sea cohesionado y que sea sostenible. Y que sea sostenible. A ver, esto ya está yendo más allá de la derecha y de la izquierda. ¿Por qué digo desde el centro? Porque el centro me permite hablar con los de la izquierda y hablar con los de la derecha. Porque el propio Papa Francisco que dice, las ideologías están dañando al mundo. Nos quedamos en los extremos, en las radicalizaciones, y no le estamos hablando de esa gran franja que está en el medio, en el país, que no está ni afiliada a partidos políticos, que no se identifica con la derecha, que no se identifica con la izquierda. La derecha y la izquierda han cometido una cantidad de errores también. También se han cometido algunos aciertos, pero ya basta. O sea, a ver, incluso es el periodismo. Vamos a la bronca, a la pelea. Eso ya pasó. Bienvenidos al mundo moderno, al mundo de más de 4 millones de habitantes, entre los 16 y los 35 años, que no le interesa la bronca ni la pelea. El lenguaje va a ser importante para eso, Alcides. ¿Qué saco yo discutiendo y aclarando que en el 92 estuve en un gobierno, que ahora estoy, que si fui o no fui funcionario de otro gobierno? ¿Eso es lo importante? Yo creo que la trascendencia, mi querido Alcides, y sé que tú eres un hombre responsable y que tienes una visión de país porque vienes también de abajo, vienes de abajo. Yo creo que lo trascendente en este momento es la vida de la gente, no los protagonistas. Correcto, Carlos, gracias. Ingeniero Mendoza. Muchísimas gracias, Alcidito. Muchísimas gracias al ingeniero Carlos Rabascal por estar con nosotros en este día, martes 31, el último día del mes de noviembre, como decíamos desde el principio, y lo vamos a repetir varias veces, el Día del Escudo Nacional. Perdón, octubre. Gracias, Noemí, por la corrección y precisión. Gracias. Ayer también estaba diciendo que era noviembre. 31 de noviembre, no, 31 de octubre. Es el último día del mes. Hoy es el Día del Escudo Nacional, día de Halloween, día de quincena. Para que ayer me hicieron acuerdo de eso, así que hoy también digo eso. Así que, Carlos, cuando estés por acá en Guayaquil, sería un gusto tenerte e invitarte aquí a tomar una tacita de café Conquistador. Por supuesto, tenemos un kit de café Conquistador y tenemos para que se tome aquí. No sé, ¿eres cafetero o no? Sí, soy cafetero, soy cafetero. Perfecto. Recordando las viejas costumbres del Ecuador cafetero y del café y del Ecuador chocolatero, que hay que recuperar el café del Ecuador, por cierto. Qué bueno, qué bueno. Es verdad, tienes toda la razón. Muy bien, nos vamos a la pausa.